Una ex militante de Montoneros como Silvina Walger que diga que Videla tiene razón. ¿Qué es lo que ha pasado en el medio y qué es lo que está pasando en esta coyuntura, ¿no? A ver, Carlos Raimundi, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por llamarme nuevamente. No, al contrario, gracias por darnos bolilla. Los lunes, empezar la semana o casi de esta manera. Se preguntaba Santiago, nos preguntábamos antes de la comunicación contigo, que más allá de estos exabruptos entre lo que podría ser una operación periodística para que se vendan muchos diarios como Cambio o revistas como Cambio 16 en España y que repercuta en la Argentina, y que eso empiece a traer coletazos como estas últimas declaraciones de Silvina Walger a una radio de Mendoza, en la que llega a decir concretamente que Videla tiene razón, que aquí no hay justicia, hay revancha. Te preguntamos acerca de la oportunidad de estas cosas, ¿no? No sé, bueno, las oportunidades se dan cuando se dan, ¿no? Es decir, yo creo que nada es casual. Trato de ponerlo en un contexto un poquito más amplio, que es el siguiente. A ver. Las declaraciones de Videla están hechas a una publicación española, Sí, contemporáneamente a la inhabilitación del juez Baltasar Garzón, exactamente. que es un hombre que ha creado doctrina en el mundo acerca de los crímenes de lesa humanidad, etcétera, pero que a mí me parece que esto no se limita a una evaluación del pasado, sino que tiene muchísimo contenido de futuro. Y voy a tratar de decir por qué me parece eso. Porque Europa se debate en una gran crisis y ha decidido saldar, mejor dicho, sus élites políticas Sí. han decidido sortear esa crisis a partir de los mismos mecanismos y de las mismas personas que la generaron. Uh-huh. Entonces esto ha puesto, por un lado, gobiernos impuestos por los mercados. Yo escuchaba el domingo pasado, no ayer, sino el domingo anterior, Sí. cuando el Parlamento griego debatía el ajuste, decir que era la imposición que le ponían los mercados a través de la fuerza que tiene en Europa el gobierno alemán. Y al mismo tiempo la gente incendiando cosas en las calles. Entonces, ¿a dónde está yendo Europa, por lo menos en este presente y futuro inmediato? Está yendo a gobiernos de los mercados que aplican recetas neoliberales o ultraliberales y protesta social. No hay manera de sortear la protesta social en gobiernos neoliberales de ajuste tan feroz que no sea con un regreso de Europa a los valores del autoritarismo, del totalitarismo franquista o fascista. Entonces, cuando Baltasar Garzón se decide a juzgar los crímenes del franquismo, es inhabilitado. Pero es inhabilitado ¿por qué? Por algo que se le imputa del pasado, pero fundamentalmente para prevenir el futuro. Uh-huh. Exactamente ese presente y futuro inmediato de Europa, o muy parecido, es el que representa Videla en América Latina. Es decir, proyectos neoliberales que destruyeron la Argentina, y que para poderlos aplicar había que generar un genocidio. Videla es el representante de ese genocidio. Si hay algo, ustedes fíjense que si hay algo antagónico con la República es el genocidio, es decir, es el matar, el perseguir, el torturar, el no dar ninguna garantía individual a una persona por tener ideas distintas. Eso es lo que representó Videla de una manera feroz, atroz, digamos. Ninguna palabra que uno diga Sí, no hay adjetivo, alcanza, claro. ninguna palabra alcanza Claro. para describir la tragedia, digamos, ¿no? Uh-huh. Ahora,
justamente el que destruyó la República a través de un genocidio es el que hoy dice en un diario español que no hay República. Y dice que este es su peor momento. Entonces, cuando para un genocida este es su peor momento, eso quiere decir que tuvo momentos mejores. ¿Cuáles fueron los momentos mejores? Los momentos de impunidad. Es decir, cuando había impunidad en la Argentina, Videla estaba mejor. Si ahora hay justicia, Videla está peor. Por lo tanto, yo me siento orgulloso de que este sea el peor momento para un genocida, porque si este es el peor momento para un genocida, es porque es el mejor momento para una república. Carlos. Y lo último que quiero decir es que el día 23 de diciembre del año 2009, Videla dio sus garantías, su alegato en el juicio por el cual está condenado, en el juicio por los crímenes de lesa humanidad, con absoluto respeto por las garantías procesales. Es decir, el responsable de lo que pasó en la Argentina podía por televisión hacer su alegato haciendo uso de todas las garantías procesales. Yo digo dos cosas: nadie puede pedir a un país mayor calidad institucional que esa, mayor republicanismo que ese, y sin una sola gota de venganza. Acá no corrió una gota de sangre por mano propia. Ningún organismo, ninguna víctima hizo nada absolutamente de justicia por mano propia, sino que se recurrió siempre a la justicia legal, con lo cual desmiento categóricamente esa afirmación de Silvina Barger, que además no la había escuchado. Carlos, de Videla, una de las cosas que planteábamos es que, bueno, se puede esperar este tipo de declaraciones y es lógico el análisis que vos hacés. Es decir, esta persona seguramente está pasando por su peor momento, o uno de los peores momentos que ha pasado es este presente. Ahora, de personas como esta mujer, o de otros militantes, o de otra gente que era parte del progresismo y que de repente esto también le parece el peor momento de la historia, ¿qué es lo que está sucediendo ahí? Es decir, más allá de las declaraciones de Walger, ¿qué es lo que está sucediendo con esos sectores que se manifestaban progresistas y terminan opinando lo mismo que Videla? Bueno, yo creo que hay... No creo que haya una sola razón, que uno pueda en una sola respuesta sintetizar eso. Creo muchas cosas. Bueno, hay gente que se quiebra, ¿no? Hay gente que se quiebra moralmente en la vida personal, en la vida privada, en la vida sentimental, y también en la vida política, ¿no? Entonces yo creo que aquí hay una cuota de personas que están quebradas moralmente, es decir, hay muchos integrantes de las cúpulas de organizaciones populares que adhirieron al menemismo, por ejemplo, cuando el menemismo era justamente la continuidad de aquella, la segunda fase, digamos, de aquella primera fase del modelo neoliberal que instauró la dictadura. La dictadura blanda, como le decían. Entonces, por un lado eso. Segundo, la incapacidad, que esto sí es curioso, ¿no? Es sugestivo, la incapacidad para reconocer cuando hay un proceso de construcción. Es decir, cuando tuvimos la década del... A ver, cuando decimos esta persona es progresista, bueno, muy bien, fue progresista en una determinada etapa, claro, que fue los 90, cuando era tan recalcitrante el modelo neoliberal que se estaba aplicando, que entonces yo recuerdo que el apagón del año 96 fue organizado por una mesa multisectorial donde estaba Moyano al lado de Terraño. Entonces, era tan fuerte lo que había enfrente, que eso juntó a todo el mundo y tal vez nos hizo confundir de calificar como progresistas a personas que finalmente no lo fueron. En el ámbito periodístico pasa algo parecido. Pasa lo mismo, pasa lo mismo. Ahí está el caso de la Nata, ¿no? Claro, yo digo, si hay alguien que desde Página 12, desde todas sus editoriales, desde todo su estilo periodístico, desde toda su trayectoria,
condenó al multimedio Clarín fue la nata. Exactamente. Y ahora está trabajando para ese multimedio. Sí. Entonces me parece que tienen dos cosas, una gran incapacidad para distinguir cuándo hay que resistir y cuándo hay que ayudar. Es decir, en la etapa de los 90 había que resistir, pero este es un proceso que aún con sus contradicciones y aún con sus cosas incompletas, es un proceso de avance popular. Nadie me podría decir que estamos en un proceso en una etapa de retroceso popular. Entonces lo que hay que hacer en una etapa así es ayudar, no ponerse de la vereda de enfrente. Y también hay otros, porque me toca vivirlo todos los días en el Parlamento, con dirigentes que siempre sostuvieron una cosa, pero ahora, como esa cosa que ellos sostenían la hace el kirchnerismo, se ponen de la vereda de enfrente. Digamos, también hay un poco de eso, hay envidia, hay no soportar que lo haga otro, y yo la verdad que me dejo llevar por el contenido de la agenda. Es decir, si la agenda es la que yo sostuve toda la vida, no me importa, sería muy mezquino de mi parte fijarme si lo hace A o lo hace B. Lo importante es qué es lo que se está haciendo. No hay un componente en el caso de la política argentina, además de todo eso, que es para mí, yo te escucho y para mí es impecable, no hay el componente que se llama gorilismo. Me parece que hay gente que no puede soportar que un gobierno peronista, entonces te tira encima esta historia contradictoria, en muchos casos escabrosa del peronismo, como si fuera lo mismo López Rega que Rodolfo Walsh, digamos, ¿no? Sí, por supuesto, desde luego que, o sea, como nosotros tenemos en la Argentina una formación histórico-política donde irrumpe el peronismo, claro, que como movimiento de masas, como movimiento de mayorías y como movimiento que expresa a la clase trabajadora y a los sectores más populares y a los sectores más vulnerables, nosotros tenemos un componente de izquierda nacional y popular en la Argentina y un componente de izquierda ideológico que viene más de las corrientes internacionales y de la raíz marxista, sí, y no de la lucha nacional y popular. En algunos casos hemos podido, es decir, yo por ejemplo comparto, digamos, un espacio con un socialista como Ariel Basteiro, o como Oscar González, sí, o como claro, Jorge Rivas, sí, que al mismo tiempo que reivindica la figura histórica de Alicia Moró de Justo, reivindican a Evita. Claro. Y han hecho una autocrítica muy fuerte de lo que fue el papel de Américo Ghioldi, por ejemplo, en la Revolución Libertadora. Y hay otros socialistas que les priva más el elemento antiperonista, el componente antiperonista, que el componente popular. Entonces, digo, yo aspiro a unir las ideas históricas de la izquierda con el sujeto social que esa izquierda pretende representar, que es el viejo sueño de John William Cook. Claro. ¿No? Claro. ¿Qué era Cook? Era tratar de unir el sujeto social del peronismo con toda su memoria histórica, reivindicativa y demás, con un sistema de ideas que sea antiimperialista, que reivindique la soberanía, el Estado, bueno, y eso es lo que estamos viviendo en esta etapa. Por eso, volviendo a Menem, en dos palabras, lo de Menem es terrible, no solamente por todo lo que está a la vista, sino por todo lo que no está a la vista. Una de las primeras cosas que hace Menem es eliminar, es demoler la memoria histórica del peronismo social, del peronismo redistributivo, del peronismo reivindicativo. Cuando él se desprende del elemento simbólico del peronismo. Cuando él nombra al Sogaray, embajador, a Bungeborn, primero a Roy, representante, sí, de Bungeborn, y después a Rapanelli, sí, en el frente del Ministerio de Economía, sí, y cuando se abraza con el almirante Rojas, ¿qué es lo que hace simbólicamente? Destruye la memoria histórica del peronismo, mejor dicho, no la memoria histórica, los símbolos de la memoria histórica del peronismo. Entonces, ¿qué es lo que hace Néstor Kirchner cuando baja los cuadros, cuando le dice a la Shell que si tiene, cuando tolera los piquetes de Delía en la Shell? ¿Qué es lo que hace? Recupera
esa memoria histórica reivindicativa del peronismo. Y la verdad que eso es lo que estamos viviendo. El que no lo quiera ver, la verdad, bueno, ¿qué va a hacer? Sí, tiene derecho a hacerlo, claro. porque la verdad que acá hay un componente de libertad de opinión tan absoluto que hasta lo más inverosímil tiene derecho de ser expresado. Vos sabés que no tengo tiempo, pero está bueno para desarrollar. Acá hay un trabajo de nuestro director, de Ernesto Espeche, lo publicó creo que el periódico Acción del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos en algún momento, que se llama Menem, Menemato, Menemismo. Entonces, yo te hago un resumen rapidísimo. Menem es el sujeto político histórico, el dirigente político histórico. El menemato es el tiempo histórico en que Menem hace todo esto que vos decís que hizo, y el menemismo es cierta matriz político-cultural que todavía en algunos casos persiste en la sociedad argentina, para mi gusto bastante más de lo que me gustaría, pero yo sé que las matrices culturales son de más difícil transformación. Claro. Pero me parece que por ahí va la cosa, ¿no? Esta cuestión de que hoy vemos tipos reciclados, menemistas recalcitrantes reciclados, vemos gente que desde otra participación política, digamos, que nunca fueron peronistas y aún aquellos, siguen teniendo esa matriz de menemismo, ¿no? de menemista, ¿no? Pero para desarrollarlo en otro momento. ¿Qué va a hacer? Pero coincido con el concepto, pero coincido claramente. Bueno, gracias una vez más. La semana que viene seguimos charlando. Un abrazo muy grande, gracias a ustedes. Un abrazo. Carlos Raimundi, diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, en el Congreso de la Nación por el Frente para la Victoria.